Bien, chicos, tengan todos muy buenas noches. Siendo ya las 8 de la noche en punto, hora peruana, vamos a dar inicio a la segunda ponencia de nuestra triada quirúrgica. En este caso tenemos al doctor José Antonio Novoa Pérez, ¿no? Quien es médico asistencial del Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello y Maxilofacial en el Ministerio de Salud en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. También es médico especialista en cirugía de cabeza y cuello maxilofacial, ¿no? Y sana. El doctor es miembro adscrito de la Sociedad Peruana de Cirugía de Cabeza y Cuello Maxilofacial, miembro de la Fundación AO Craneofacial, ¿no? De Switzerland. También médico staff de cirugía de cabeza y cuello y maxilofacial en la clínica Besalo en San Borja. ¿No? Por favor, mantengamos tanto los audios como las cámaras apagados, por favor, para evitar inconvenientes. Y bueno, sin más que decir, le doy el pase, doctor, para poder iniciar. Buenas noches, para mí es muy grato poder reunirme con ustedes para dar esta charla. Agradezco la invitación de la organización que ha tenido para elegirme para esta noche en la charla que vamos a ver. Ok, entonces vamos a comenzar el tratamiento quirúrgico del bocio. Ok, esta imagen que ustedes ven acá es una imagen pintada por Lam Qua en 1830. Es una paciente del Hospital de Cantón en China con un bocio gigante, ¿no? Hoy en día cada vez vemos menos pacientes que llegan con bocio, pero de todas maneras al hospital llegan pacientes de nuestra serranía o incluso de la selva con bocios grandes. ¿Okay? Vamos a dar inicio. Okay. Los objetivos para la charla de esta noche van a ser principalmente aprender a hacer el diagnóstico del bocio, ¿okay? Determinar qué pacientes requieren un tratamiento quirúrgico del bocio y conocer el tratamiento quirúrgico del bocio, en este caso la tiroidectomía. ¿Okay? Me avisan si hay algún inconveniente por ahí. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, doctor. Se escucha perfectamente. Sí. Entonces, es importante saber la anatomía de la glándula tiroides. Como sabemos, es una glándula endocrina. Se encuentra por delante del conducto laringotraqueal, para ser un poco más específico, a la altura del segundo anillo traqueal. Consta de dos lóbulos y un istmo, que se encuentra en el centro. La glándula va a variar en cuanto al tamaño, ¿no? De hecho, los reportes que hay son de que la glándula encéfalo-caudal mide de 4 a 6 centímetros, en transversal de 6 a 7 centímetros, dándole de 2 a 3 centímetros a cada lóbulo y 1 centímetro al istmo, y de antero-posterior hasta 2 centímetros en el lóbulo y a la altura del istmo hasta 2 centímetros. ¿Ok? Es formada por folículos tiroideos, los cuales están constituidos por células foliculares, las cuales producen la hormona T4, T3, y las células parafoliculares encargadas de la producción de la calcitonina. ¿Ok? Entonces, la definición de bocio es todo crecimiento anormal de la glándula tiroides. ¿Ok? Eso es puntual. Este crecimiento puede ser de tipo nodular o difuso, sin importar la causa. ¿Ya? Entonces, la definición como tal, por la OMS, es todo crecimiento anormal de la glándula tiroides es considerado bocio. Existen distintas clasificaciones, la cual, una de ellas es el bocio endémico, ¿no? Que es una de las cosas que más se escucha. El bocio endémico, como definición, corresponde a la condición que va a afectar a un número considerado de personas que viven en una zona determinada. Este número de personas tienen que ser de 6 a 12 años, es decir, niños, donde más del 5% de ellos padecen de bocio. Esta es la característica o la condición que debe cumplir para llamarse bocio endémico. ¿Ok? Existen distintas partes en el mundo donde se da el bocio endémico.
Tengo entendido, hay trabajo del Ministerio de Salud por tratar de erradicarlo. En el 2014 presentaron un reporte donde habían avanzado bastante en cuanto a la erradicación del bocio endémico, y esto lo hacen a través del consumo de sal yodada, ¿no? Porque este bocio endémico está asociado al déficit de yodo, del consumo de yodo. ¿Okay? Más adelante voy a explicar un poquito de eso. Dentro de las definiciones tenemos el bocio simple o bocio difuso, que es aquel que existe un aumento de la glándula o del tejido tiroideo con un patrón indistinguible del tejido tiroideo normal. Es decir, es un crecimiento donde la estructura es similar, no hay cambios en la estructura de la tiroides. No suele tener una alteración funcional, y en la historia natural de la enfermedad, como bocio, es la etapa inicial. ¿Okay? El bocio simple o bocio difuso. El bocio uni o multinodular es, por así decirlo, que le sigue. Múltiples nódulos en la glándula, ¿no? Acá logran ver una imagen donde ya hay una irregularidad, ¿no? Nodular. Esto es un bocio multinodular. Entonces, acá ya la glándula sí tiene heterogenicidad morfológica, y además se suele acompañar de alteraciones funcionales, es decir, hipotiroidismo o hipertiroidismo. ¿Ok? Algunas generalidades que vamos a dar: la patología del bocio es quizá la patología más frecuente de la glándula tiroidea, y tiene una predominancia por el sexo femenino. Se sabe que existen receptores estrogénicos en la glándula. Por ende, hay una cierta discrepancia en cuanto a la relación. Esto es en el bocio esporádico. En el bocio endémico, es decir, como ya lo expliqué, en ciertos lugares, es casi similar en cuanto al sexo varón y mujer. ¿Okay? Guarda una relación más importante con el déficit del consumo de yodo, sobre todo el bocio endémico. Lo que pasa es que existen lugares, y debe pasar en varios países, no en todos, pero en varios países, en los que en el Perú, y hablando del Perú, en la serranía y en la selva, hay lugares de difícil acceso. Entonces, una de las maneras en que la OMS intentó controlar este bocio endémico es añadiéndole el yodo a la sal, de tal forma que el consumo de sal yodada evitaba tener dentro de uno de los problemas la enfermedad del bocio. Lamentablemente hay lugares en el Perú, lejanía, no llega a este tipo de sal, la sal de bolsa que consumimos todos, sal de mesa, y consumen otro tipo de sal, que es la sal de piedra, ¿no? O sal de roca, que no tiene yodo. ¿Okay? Entonces esto hace que se produzca una alteración en el eje y una hiperestimulación de la TSH sobre la glándula, haciendo que la glándula crezca de tamaño y provoque una hipertrofia en un principio, y luego una hiperplasia. Además, la paridad, el consumo de algunas sustancias bociógenas naturales, como la col, la yuca secada al sol, y el tabaquismo, que han encontrado favorecer a la bociogénesis. Como ya había mencionado, receptores estrogénicos que posee la glándula tiroides hace que, sobre todo en las mujeres, aumente la frecuencia. ¿Okay? Y relacionada con la paridad, es decir, con el número de hijos. Existe una clasificación de la OMS que la dio en el 79 y que fue modificada en el 80, que hasta la actualidad sigue vigente de acuerdo al tamaño al momento del examen, ¿no? Entonces tenemos de grado 0, cuando no hay bocio palpable. El grado 0A es glándula no palpable. ¿Okay? La glándula tiroides se puede palpar en una persona normal, ¿ya? Sobre todo en personas con cuello delgado. Ahora, el hecho que no se palpe la glándula tiroides no quiere decir que sea patológico, como tampoco el hecho de que se palpe la glándula. ¿Ok? El grado C del dedo pulgar del examinado. En el grado 1 se subdivide en 1A y 1B. El 1A es el bocio palpable, pero visible con el cuello extendido. El 1B
el bocio palpable, pero es visible con el cuello extendido. El grado 2 es un bocio fácilmente visible con el cuello en posición normal, y el grado 3, que es el bocio más grande, que es visible a distancia. Esta clasificación se hace con el fin de poder hacer, digamos, los diagnósticos en las zonas más alejadas. Como les he mencionado, el bocio endémico ocurre en zonas alejadas, y muchas veces no se tiene tecnología a la mano como para hacer ecografías o tomografías y poder hacer mediciones de la glándula. Por eso es que el diagnóstico suele ser clínico a través del examen físico. Identificar y clasificar. ¿Okay? Entonces les mencioné que existe una historia natural del bocio, ¿no? El bocio suele iniciar durante la adolescencia, y en este estado inicial existe una hipertrofia tiroidea difusa, ¿no? Este es el bocio simple o bocio difuso, el cual no suele estar asociado a cambios hormonales, es decir, la función no está alterada, solamente está alterada en la estructura, en crecimiento. Progresivamente van apareciendo estos nódulos pueden degenerar, pueden sufrir algunas hemorragias, pueden unir los folículos y formar quistes. Esto le va dando una irregularidad a la glándula, ¿no? Esto es el bocio multinodular. Finalmente, en la historia natural de la enfermedad, el bocio puede degenerar a un tumor y en este caso llegar a un cáncer de tiroides. El cáncer que está asociado al bocio de tipo por insuficiencia de yodo es el cáncer de tipo folicular, ¿ok? Pero este cáncer folicular se puede seguir diferenciando y terminar en un cáncer anaplásico, que es de todos los cánceres el más agresivo y el que menor tiempo de vida tiene, ¿no? Casi de 5 a 6 meses, el 80% de las personas. ¿Ok? Dentro de la etiopatogenia es todavía algo controversial. Hay algunas teorías en cuanto a la explicación más cercana, que es para el bocio endémico y su déficit de consumo de yodo, la hiperestimulación de la TSH idiopática, ¿no? Que corresponde a la mayoría de bocios sexuales, y además asociado a factores genéticos y hereditarios. A su vez, hay causas inflamatorias, como la tiroiditis de Hashimoto, que es una de las que lidera, causas infiltrantes como la de la amiloidosis, o incluso tumorales como una metástasis a tiroides, que es sumamente rara, pero sí podría darse. Las necesidades de yodo definidas por la OMS son aproximadamente entre 100 a 400 microgramos en el adulto. Como les mencioné, en el 2014 se hizo una medición de ioduria en el Perú y en las zonas alejadas, y estábamos en 160 microgramos, microgramos en ioduria, ¿no? O sea, quiere decir de que el consumo era superior. Entonces, esta es una manera de resumen, la clasificación del bocio, para repetir un poco, el bocio, que es el crecimiento de la glándula tiroides, puede clasificarse según la estructura en difuso, uninodular, si es que hay solamente un nódulo, o multinodular, según el tamaño y la clasificación que les mencioné, y además de acuerdo a la función. Normofuncional, si la T4 se encuentra en rango normal, hipofuncionante en caso se asocia a TSH elevada o T4 disminuida, y otra disminuida, e hiperfuncionante a la inversa, o sea, en caso de hipertiroidismo asociados a bocio. ¿Okay? Y epidemiológicamente hablamos de bocio endémico esporádico. Dentro de las manifestaciones clínicas, en realidad el bocio es una patología benigna. Tiene un crecimiento gradual en el tiempo. Suele ser asintomático, dependiendo del momento en que se encuentre. Muchas veces no genera ninguna molestia. A tal punto que uno se va a dar cuenta cuando ya nota el bulto en el cuello. De por sí no suele doler, no suele generar ninguna molestia, pero si es que este bocio sigue creciendo, sí puede presentar síntomas compresivos, ¿no? A nivel de la tráquea,
como se ve en esta imagen, todo esto es el bocio, la glándula tiroides, que incluso rodeando a la tráquea y al esófago, que en este corte se ve acá muy pequeño. Entonces, si el bocio sigue creciendo, muchas veces logra comprimir la tráquea, y eso sí puede generar disnea, en algunos casos estridor. Si el bocio es un poco alto, porque muchas veces los polos superiores pueden comprimir la tráquea y la laringe, puede generar tos, y si es que hay compresión del esófago, puede producir disfagia, ¿ya? Ahora, como la patología es benigna, los síntomas que va a producir son leves. O sea, muchas veces vemos a un paciente que llega con un bocio considerablemente grande, y sí, es verdad que le produce una disfagia, pero es una disfagia relativa, en el sentido que hay una incomodidad para la deglución, pero no es que tenga la imposibilidad de comer. Eso nosotros siempre tratamos de, sobre esos síntomas, indagar más, ¿no? Al igual que, a veces te dicen la disfonía, ¿no? La voz me ha cambiado, pero es una voz que, si bien es cierto, por el efecto de masa, puede haber cambiado en la calidad, no es una disfonía marcada. ¿Y por qué les menciono esto? Porque la patología, en este caso el cáncer, sí produce síntomas por ser un crecimiento no solamente expansivo, sino ya infiltrativo. Entonces, una manera de diferenciar es quizá con la sintomatología. Nosotros comenzamos a ver que ya el paciente, eso no da en el bocio, ¿ok? Cuando ya notamos que es marcado el síntoma, podríamos estar sospechando de que estamos frente a un cáncer, es decir, a un bocio que sea desdiferenciado. Que no suele ser común, puede estar asociado a tiroiditis de Hashimoto o a quistes hemorrágicos. ¿Okay? Otra de las manifestaciones clínicas que puede haber es cuadros de expansivos sobre los vasos sanguíneos, ¿no? En este caso, ven la imagen, hay una prueba que se llama de Pemberton, en la que pide al paciente que eleve los brazos durante aproximadamente 1 minuto, y lo que vamos a ver es una plétora facial, ¿no? Esto es por un síndrome de compresión de vasos, sobre todo de tipo venoso. En cuanto al bocio sumergido, que si bien es cierto no está dentro de las principales clasificaciones, nos solemos encontrar con este tipo de bocios. ¿Cuándo se le llama bocio sumergido? Cuando este se encuentra localizado, ya sea total o parcialmente, en el mediastino, y que en posición de hiperextensión del cuello tiene su borde inferior al menos de bocios. Sí es necesario pedir exámenes de imagen, más adelante lo vamos a mencionar, pero en la definición del bocio sumergido sí es necesario tener una tomografía, ¿no? Entonces acá, haciendo una línea transversal a la altura del manubrio esternal, vemos que hay más de 3 centímetros de tiroides, ¿no? Entonces a esto se le llama un bocio sumergido. Y el tratamiento, que ya se le va a mencionar más adelante, muchas veces tiene que ser acompañado de cirugía de tórax, ¿no? Porque que esta tiroides por vía cervical es muy complicado. Muchos vemos por vía cervical, pero cuando es de este tipo, sí va a tener que obligatoriamente entrar un cirujano de tórax a abrir el esternón para ayudarnos a retirar la tiroides. ¿Okay? Ahora, existen algunas otras sintomatologías que ya nos van a comenzar a tirar hacia una malignización del bocio, ¿no? Un síndrome de Horner, una disfonía o el crecimiento rápido de la tiroides. Estos pacientes suelen tener el bocio durante años, ¿no? A veces llegan a la consulta y dicen, ¿cuánto tiempo tiene con eso? 10, 15 años. Para ellos muchas veces es normal, porque en la población en la que están suelen ver a varias personas con bocio, ¿no? Entonces se dejan crecer la glándula tiroides, así como se ve en la imagen.
El problema es cuando ellos notan un crecimiento en 2 meses. En 2 meses ha crecido el doble. Eso sí llama la atención porque el crecimiento del bocio no es así. Entonces, ahí hay que poner cierta atención. ¿Qué porcentaje de cáncer oculto podemos encontrar en el bocio? Es variable, pero en rango va hasta el 15%, ¿no? Según alguna bibliografía, habla del 3 al 16.6% de personas que aparentan tener bocio, pero que finalmente lo que tienen es un cáncer de tiroides. Entonces, para hacer el diagnóstico del bocio, como lo dice la OMS, la historia clínica y el examen clínico es el pilar principal, y se puede hacer el diagnóstico solamente de esta manera. Es importante tener los antecedentes, ya sea familiares, ¿no? Porque les mencioné que era podría la mamá o la abuela, el lugar de procedencia, que para Perú es importante cuando vienen de la serranía o de la selva, en zonas muy alejadas, siempre preguntar la procedencia, el consumo de sal de roca, ¿no? Muchas veces no lo están consumiendo en este momento porque, bueno, ya la globalización, es probable que haya llegado la sal yodada, pero sí lo hicieron de niños, ¿no? De niños consumían esta sal de piedra, ¿no? Número de gestaciones que también te puede ayudar a dirigir el diagnóstico. Al momento de hacer el examen clínico, lo ideal es que el cuello esté completamente descubierto, ¿no? Como se ve en esta imagen. Es importante hacer desde la inspección, muchas veces se le pide al paciente que degluta, ¿no? La glándula tiroides está unida al conducto laringotraqueal, y esto hace que al momento de que la paciente degluta, la glándula tiroides se mueva y uno puede determinarla o ubicarla en ese momento. ¿Ok? Luego sigue la palpación. Hay dos técnicas, no sé, de repente han visto que hay personas que palpan como en la imagen, de espaldas, ¿no? Esta es, digamos, una técnica más francesa, y la americana, que es la de palpar directamente al paciente. Yo personalmente palpo mirando al paciente porque de esta forma me permite tener quizá un poquito, de hecho, una visión directa sobre lo que estás palpando. Un poquito más, para mí, sensible. Va a depender de cualquiera de las dos maneras lo pueden hacer. El tema es tratar de palpar tamaño, ¿ok? La consistencia de la glándula, si es que es heterogéneo o no, muchas veces si hay dolor o presencia de tumores en este caso podrían ser determinados mundos. El método práctico consiste en comparar el volumen de cada lóbulo con el pulpejo del pulgar de la persona examinada, ¿no? Se dice que hay similitud entre el pulgar de la persona que es examinada con el tamaño de la glándula. Esto igual es muy relativo, pero de cierta forma nos puede ayudar a comparar. Estos cuatro síntomas, siempre, bueno, yo siempre les recargo a los residentes que hay que preguntarlos y buscarlos. Las 4: disfonía, disfagia, disnea y dolor. La disfonía, porque la tiroides tiene un acercamiento hacia el nervio laringio recurrente, que es el nervio que inerva las cuerdas vocales. Entonces, cualquier compromiso, sobre todo de tipo oncológico, ya sea un cáncer, suele infiltrar el nervio. Entonces, el paciente puede presentar disfonía. La disfagia es por la infiltración del esófago. Estamos hablando, ojo, de buscar siempre pensando en un diagnóstico diferencial, en este caso cáncer. ¿Ok? La disfagia por infiltración del esófago, la disnea por infiltración traqueal, y el dolor sí no está muy asociado al tema oncológico, pero sí sobre todo a procesos inflamatorios de la glándula, como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto. ¿Ok? Entonces estas 4D son importantes en el examen clínico de la glándula tiroides. Dentro de los exámenes auxiliares que se piden, según varios algoritmos que van a poder encontrar, lo que se intenta es, además de hacer el diagnóstico del bocio, porque hasta el momento nosotros podemos hacer el diagnóstico con el examen clínico, lo que tenemos es que evaluar ya la parte funcional. Para eso se pide el perfil tiroideo,
TSH, T4, T3, ¿ok? Y te va a permitir clasificar en que si este bocio es eutiroideo, es hipotiroideo e hipertiroideo, ¿ok? De acuerdo a este diagnóstico, nos vamos a poder encasillar. Cuando el bocio está asociado al hipertiroidismo, el tratamiento que tiene que llevar en primera instancia es el control de la hormona tiroidea. Y eso lo hace el endocrinólogo, ¿no? Dándole diamazol, o bueno, ese es el manejo clínico. En el caso del hipotiroideo, que también es funcional, lo que se le tiene que dar es levotiroxina, ¿no? Muchas veces esta patología la manejamos en conjunto con el endocrinólogo. Sobre todo la funcional la va a manejar el endocrinólogo. ¿Okay? Los anticuerpos porque te permiten descartar algún proceso autoinmune, antiinflamatorio, como la tiroiditis de Hashimoto, que es la más común, y que nos sirve para hacer el diagnóstico. ¿Okay? Entonces, hasta el momento ya podríamos clasificarlo como bocio, ¿no? De acuerdo al lugar de donde proviene, si es que es endémico o esporádico, de acuerdo a las características que vamos evaluando. Si es que es básicamente un crecimiento uniforme, podríamos estar hablando de un bocio difuso o simple. Y ya si es que lo vemos que es irregular, podría ser un bocio irregular. ¿Ok? El siguiente paso es de ser un poco más específicos en cuanto a la estructura. Y esto lo hacemos con exámenes de imagen. ¿Qué examen de imagen podría ayudar? Disculpe un poquito. Ok. La ecografía es un examen de imagen que va a ayudar sobre todo a evaluar los casos de bocio multinodular, porque el caso del bocio multinodular, no sé si lograron ver acá, va a utilizar el protocolo del nódulo tiroideo, ¿no? Y el nódulo tiroideo sí tiene que ser evaluado ese nódulo porque te puede dar algunas características que te den un diagnóstico más severo. Entonces, OMS nos dice que la manera de diagnosticar el bocio a través de ecografía es multiplicando la altura por la longitud por el espesor por 0.52. ¿Okay? Dando como diagnóstico cuando es por encima de 16 mililitros en adolescentes, 18 mililitros en mujeres y 20 mililitros en varones. Pero esto es muy variable porque, como yo les comenté, la altura, la longitud y el espesor va a depender de la zona en donde, de la país, digamos, donde se hizo el estudio. No es lo mismo un europeo que mide, no sé, por encima de 1,80 m con nosotros, ¿no? Los por fin no tenemos una talla tan alta. Entonces, puede que por ahí nos pueda llevar a hacer un diagnóstico errado. A diferencia del grosor de la glándula, ¿no? Yo creo que este grosor, que también nos dicen por encima de 2 centímetros a nivel de los lóbulos y por encima de 0.5 centímetros a nivel del istmo, nos puede dar un diagnóstico. Ahora, usualmente cuando ya el paciente acude a una evaluación es porque eventualmente el paciente se ha visto un bulto en el cuello, ¿no? Y eso suele pasar estos rangos de valor. En caso de la tomografía sí va a ser exclusivamente para evaluar las personas que vienen con una masa o una tiroides grande, ¿no? Porque lo que te permite evaluar es extensión. Se pide sin contraste porque lo que evaluamos es la extensión, es decir, el tamaño y hacia dónde está yendo, pero no estamos intentando evaluar infiltraciones, ¿no? Si nosotros sospechamos que ese bocio ha degenerado y es un cáncer, sí pedimos con contraste, porque lo que intentamos en el caso del cáncer es diagnosticar si ese cáncer, perdón, ha infiltrado la carótida, ha infiltrado el esófago. En esos casos sí se pide con contraste. Cuando nosotros hablamos de nódulo tiroideo, que es un diagnóstico diferencial, de hecho, del bocio, mencionábamos que teníamos que pedirle una ecografía, sobre todo para evaluar los nódulos. En el caso de los bocios multinodulares, se evalúan estos nódulos. Y lo que evalúa la ecografía a través del TIRADS, que es una clasificación que se dio en el 2017,
evalúan al nódulo buscando la composición, es decir, si son quísticos, si es sólido o quístico mixto, o es sólido compresor, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, va a tener una puntuación. Se evalúa la ecogenicidad, se evalúa la forma, el margen, de acá lo más importante, las microcalcificaciones, que son muy sugestivos de enfermedad, y muchas veces evalúan también la vascularidad del nódulo, ¿no? Los nódulos que son más tipo oncológico. Entonces nos dan una puntuación y te entregan el informe de la ecografía a través del TIRADS. El TIRADS 1 al TIRADS 5. Teniendo el TIRADS 5, más posibilidad de malignidad. Como ven, el TIRADS 5 es 35% de malignidad. Y la indicación de biopsia, ¿no? En este caso, cuando ya hay sospecha, siempre va a una biopsia. Esta es una imagen de tomografía. Como pueden ver, este es un bocio, casi de la parte posterior del lóbulo tiroideo izquierdo, que va a comprimir, va a comprimir la tráquea, ¿no? Este paciente es muy probable que tenga disfonía, disnea, ¿no? O algún estridor respiratorio. Este es otro caso de un bocio gigante. Acá estamos viendo la calcificación. Probablemente en el examen clínico hayamos palpado una zona endurecida que no es compatible con el bocio, porque el bocio suele ser blando al examen clínico. Entonces eso llama la atención encima de gran tamaño que tiene, y la tomografía que te muestra su ubicación. Esto no es signo de malignidad. O en el otro caso, como ya les había mencionado, a veces llegan pacientes que en el cuello no tienen, digamos, un abultamiento, no se le evidencia nada, pero sí tienen un estridor y vienen lejanía, ¿no? Haciendo el examen clínico, hay una probabilidad de un bocio, sobre todo de tipo sumergido. ¿Okay? Entonces, en los casos en los que nosotros tenemos nódulos, hablamos del bocio multinodular, son candidatos los nódulos a una biopsia. Esa biopsia guiada por ecografía, y es una biopsia con aguja fina, ¿no? Se llama biopsia de aspiración con aguja fina. Se introduce una aguja a nivel del nódulo y se aspiran células. ¿Cuál es el fin? Hacer una evaluación citológica, y de acuerdo a esto, te entrega un informe, que es el famoso sistema de Bethesda. ¿Ok? El sistema de Bethesda va desde el 1 al 6. ¿No? El 1 es no diagnóstico, es una muestra insatisfactoria. El 2 es benigno. El bocio es Bethesda 2. ¿Ok? Porque el bocio es benigno. Acá está metido el bocio, el nódulo tiroideo, nódulo folicular, toda la patología benigna. Y conforme va avanzando, el porcentaje de malignidad comienza a aumentar, siendo el 6 el cáncer de tiroides, porque este es maligno del 97, el 99%. ¿Ok? Entonces, de esta manera, con una EcoVAF, con una biopsia citológica, nos permite a nosotros llegar a un diagnóstico ya citológico, ¿no? Hoy nosotros estamos muy acostumbrados, a pesar de que tengamos con toda la experiencia y con todos los que podamos ver, a estar en un diagnóstico, es un bocio multinodular, de todas maneras el benigno se corrobora con una muestra, con una biopsia de aspiración con aguja. ¿Ok? Siempre. Sobre todo si vas a decidir hacer un seguimiento, o en caso vayas a tratarlo de manera quirúrgica, siempre con un diagnóstico, en este caso de tipo citológico. ¿Ok? Lo mismo para el nódulo tiroideo. Cuando una persona tiene un nódulo en la tiroides que sobrepasa el centímetro de tamaño, lo indicativo es una ECOAF. Ahora es guiada por ecografía porque mejora la sensibilidad. También se puede hacer a mano alzada, es decir, se palpa el nódulo, se ubica y se hace la biopsia. ¿Ok? Entonces, ¿en qué caso nosotros hacemos tratamiento quirúrgico del bocio? Entonces, el bocio, de hecho, el enfoque que le damos los cirujanos es quizá un poco difiere
el endocrinólogo, pero hay algunos puntos importantes, yo creo que es lo que se tienen que llevar. El bocio que está asociado a síntomas, sobre todo de tipo compresivos, como disnea, estridor, por ahí que todos, apnea del sueño, a veces no pueden dormir, ¿okay? Por el tema de la compresión de la tráquea, son indicación quirúrgica, ¿ok? Esos son los principales. El bocio con característica sugestiva de malignidad, ¿ok? Cuando nosotros tenemos ya una sospecha de que este bocio puede estar diferenciando, es tratamiento quirúrgico. Aunque no parezca, el problema estético también es importante. Hay personas que tienen una patología, que en este caso es el bocio, y que tienen un abultamiento del cuello. Muchas veces le haces el diagnóstico y es un Bethesda 2, es un bocio, pero igual la persona no quiere estar con el bulto en el cuello. Y además de eso, hay que evaluar también, porque en este caso ya el tratamiento se vuelve individualizado. Hay que evaluar los puntos. Por ejemplo, adelante voy a pedir la participación de ustedes para poder interactuar un poco con esto. Una persona que tiene un bocio y que su perfil tiroideo tiene hipotiroidismo, es decir, que esa glándula no está funcionando, no tendría razón de tenerla, porque está estamos adentro. Podría ocasionar un problema obstructivo o una desdiferenciación, y en sí esa glándula no funciona. Entonces, digamos, la solución es extirpar la glándula tiroidea. Entonces, también hay que ver que vamos a comenzar a individualizar los tratamientos, que es lo ideal, ¿okay? Y siempre se da también la potestad al paciente. O sea, hay personas, a veces llega una paciente de 40 años, quizá con un bocio notable, ¿ok? Se le hace los exámenes de perfil hormonal, la glándula sigue funcionando a pesar de que está incrementada en tamaño, y la paciente no desea operarse. Doctor, ¿me va a pasar algo? En realidad el porcentaje de malignización está presente, pero es bajo. O sea, está, no sé, alrededor, está por debajo del 10%. Entonces, la decisión la tiene la paciente. Se puede hacer seguimiento. ¿Ok? Ahora, existe un tratamiento médico que yo sinceramente no comparto mucho, pero se les puede dar hormona tiroidea, ¿no? Algunos endocrinólogos les dan levotiroxina con la intención de contener el crecimiento de la glándula tiroides. Yo, sinceramente, no he visto un efecto de que se contenga, menos que se reduzca el tamaño de la glándula, eso sí no se ve. Entonces, muchas veces se puede hacer seguimiento y optar por la evolución natural de la enfermedad, ¿no? Hasta ahí. Vamos a evaluar estos casos. Yo les pediría que si pueden participar para ver qué opinión tienen, ¿ya? Les voy a presentar esta primera imagen acá. Es una mujer de 37 años de edad, no tiene molestias, ¿ok? Ya ustedes ven que en el cuello se nota el abultamiento por la tiroides. Le hicieron sus exámenes y es eutiroidea, y está llevando un tratamiento de fertilidad. El diagnóstico es de un bocio difuso. ¿Cómo verían este caso? ¿Ustedes le plantearían el tratamiento quirúrgico? ¿Sí o no? No sé si alguien quisiera participar. Para no llamar, o de repente quieran escribir, no sé. Ok. ¿Alguien por ahí se anima? Por el desarrollo. ¿No? Buenas noches. Hola. Sí, te Pues escucho. gracias. Yo creo que a esta mujer no, no sería recomendable el tratamiento quirúrgico
de inicio, a no ser que solamente lo quisiera por, obviamente, su cuestión estética, doctor, ya que está en tratamiento de fertilidad y esto le ha provocado precisamente por los receptores estrogénicos que tenga este tipo de bocio, bueno, a mi parecer. Sí. De hecho, muchas gracias por participar. Sí, puede ser. Como te digo, ya en estos casos el tratamiento, para que ustedes vean, es individualizado, ¿no? O sea, acá lo primero que hay que rescatar es que una persona que está en tratamiento de fertilidad quiere decir que lo que más anhela es tener un hijo. Entonces, si nosotros extirpamos la glándula tiroides, vamos a generar una alteración en su eje hormonal, ¿ok? Así es. Ese sería el primer principio para posponer, posponer la cirugía, porque en este caso, como bien mencioné, no tiene molestias y encima es eutiroidea, es decir, su glándula está funcionando. Lo que pasa es que la glándula tiroides muchas veces se tarda en normalizar, a pesar de que desde el día siguiente comienzan a tomar su pastilla. Por ahí, sí, yo personalmente no me animaría en este caso a hacer la tiroidectomía de momento, ¿no? A ver, si analizamos este otro caso, varón de 50 años, hipotiroideo. A ver, creo que hicieron una pregunta por ahí, o al final respondemos las preguntas mejor. Varón de 50 años, hipotiroideo, con leve disfagia, bocio multinodular. En este caso, ¿qué opinan? ¿Se le haría tratamiento quirúrgico? Sí, doctor, se le haría tratamiento quirúrgico debido a que ya está presentando una leve, pero está presentando disfagia. Así es. Claro, en este caso sí, ya tiene síntomas, ¿ok? Tiene 50 años y encima es hipotiroideo, es decir, su glándula ya no funciona. Entonces, ¿qué sentido tendría dejar la glándula cuando ya comenzó a generar síntomas, ¿no? Entonces, por ahí ustedes van viendo que el tratamiento se puede hacer individualizado, ¿no? Hay unos puntos claves que hay que saber, que son la sintomatología, como les mencioné, y el riesgo de malignidad, ¿no? Este otro caso, mujer de 40 años, 3 hijos, no tiene molestias, sí, sí se ve ligeramente abultado el cuello, es eutiroidea, es decir, la glándula funciona bien, mamá y hermana con antecedente de cáncer de tiroides. ¿Qué opinan en este caso? Los escucho. ¿Alguien se animaría? Sí, doctor, por chat están escribiendo. Ah, bueno, sí, lo vi. Gustavo David Entonces yo con 2 los antecedentes también. Ajá. Sí. Bueno, en este caso sí, o sea, de hecho no es que porque tiene el antecedente ya, en definitivo yo le voy a sacar la tiroides. Obviamente se tiene que hacer el diagnóstico, es un bocio multinodular, se le hace una biopsia bajo guía ecográfica, ¿no? Y se da el diagnóstico. En caso salga un Bethesda 2, que quiere decir que es benigno, sí se le puede plantear a la paciente, si no desea operarse, hacerle seguimiento, ¿no? Porque es benigno. Por más que tenga una carga, un antecedente, lo que no tiene que hacer, en este caso, la paciente, y eso sí uno tiene que concientizar, es que se pierda de vista, es decir, que va a la consulta y de ahí no se aparezca. O sea, a este tipo de casos hay que hacerle seguimiento, de tal manera que si es que de acá en 6 meses encontramos que el nodulito creció, se le hace una biopsia y se diagnostica el cáncer de tiroides, bueno, se puede operar. Como que también la paciente tome la decisión de decir, mi mamá ya ha tenido, mi hermana ha tenido, es muy probable que en el tiempo yo pueda desarrollar un cáncer de tiroides. Y se prefiere operar y se opera, ¿ok? Por eso es que la decisión del paciente también es importante.
Y una última, mujer de 20 años, que tiene un hijo, es hipertiroidea y está asintomática. ¿Qué opina en este caso? Una mujer joven, ya tiene un hijito, tiene un cuadro de hipertiroidismo, pero ella no tiene molestias. ¿Qué plantearía en este caso? Considero que en este caso sí, no se le recomendaría la cirugía porque tiene hipertiroidismo. Entonces, estas, pues, sustancias que está manejando la tiroides, pues, están en crecimiento. Entonces, lo que se le recomendaría a la paciente sería llevar un control, ya sea con levotiroxina, como lo había mencionado, y creo que sería todo. Ok, sí, es verdad, la paciente mientras esté en un cuadro de hipertiroidismo no se le puede intervenir porque el riesgo de que haga una tirotoxicosis, una tormenta tiroidea bajo el estrés de sala de operaciones, puede ser peor la intervención quirúrgica. Lo que se hace, como mencionas, es que se le dé el tratamiento para corregir el hipertiroidismo hasta que se controle el hipertiroidismo. ¿Okay? Si se logra controlar con la pastilla y no le genera molestias, sí, puede hacer seguimiento. Pero si el bocio comienza a crecer y a generar molestias, lo que se busca es que esté eutiroidea, es decir, que se controle la hormona y se opera. ¿Ok? Entonces creo que hasta ahí estamos claros. A ver. Ok, entonces el tratamiento quirúrgico del bocio es con la tiroidectomía. Yo sí les quería mencionar un poco de la historia para nosotros como cirujanos de cabeza y cuello, es importante. En 1646, ya en Ginebra, se hizo la primera intervención a una niña de 10 años con bocio. Lamentablemente la paciente falleció en la sala de operación y el médico fue arrestado. Y el primer registro de tiroidectomía en el año 1791, que fue por Pierre de Sol, fue una hemitiroidectomía, o sea, no se logró extirpar la glándula por completo. ¿Ya? Digamos, el padre o el pionero de la cirugía tiroidea es Teodoro Kocher, que lleva el nombre de la incisión que nosotros hacemos en la región cervical para comenzar la cirugía, ¿no? Él fue el que perfeccionó la técnica, encontró la anatomía de las arterias tiroideas, identificó el nervio laríngeo recurrente e identificó las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides fueron después, pero igual la lograron identificar. Al final, logró el servicio de 7.052 tiroidectomías, siendo 3/4 partes de estas por él. ¿Ok? Es una mención importante. Yo les voy a pasar un video, ¿ya?, de la Clínica Mayo. Les voy a ir explicando parte en lo que consiste sobre todo un abordaje hacia la celda tiroidea. ¿Okay? Este video de la Clínica Mayo es una lobectomía. ¿Okay? Es básicamente sacar un lóbulo de la glándula. Voy a apagar esto para... Ok. Esta es la incisión que se hace, es una línea transversal en el cuello. Algunos cirujanos infiltran lidocaína con epinefrina para evitar sangre, ¿no? La incisión va de borde anterior de esternocleidomastoideo al otro borde. ¿Okay? Entonces ahí comienza, es una incisión. ¿Ya? Ahí está. Bueno, siempre hay el tejido celular subcutáneo. Acá lo que comienzan a ver es el músculo platisma. ¿Ya? El plano al cual hay que entrar es subplatismal, o sea, es debajo del platismo. Y se hace un colgajo superior, ¿ok? Que lo están haciendo ahí. Y un colgajo inferior. Ahí comienzan a hacer el colgajo inferior, ¿no? Hacen retracción de la piel, tejido celular subcutáneo, que hace el platín, por debajo comienzan a decolar.
la hemostasia. Ya, se colocan unos puntos para separar. Y el paso seguido es ingresar por la línea media, ¿ok? Que es un plano avascular. Los músculos pretiroideos del cuello se aperturan hasta ubicar o llegar a la celda tiroidea. Este plano suele ser avascular, ¿ok? Vamos a avanzar un poquito. Acá ya está separando el músculo de la glándula tiroides, ¿ya? Por ahí ven que introduce un aparatito que se llama bisturí armónico. Esto hace, en vez, esto te coagula y corta el vaso sanguíneo, solamente con apretar el gatillo de la pistolita, ¿no? Eso hace que favorezca tanto a disminuir el tiempo operatorio y a disminuir la estancia. Acá se va hacia los vasos, la tiroidea, arteria tiroidea superior y vena tiroidea superior, y acá encontró ya el nervio. Que va decolando todo el tejido para tratar de clampar solo el pedículo del vaso sanguíneo. Esta es la tijerita que les menciono. Vamos avanzando un poquito. Acá está el otro vaso, la tiroidea superior se divide en 3 ramas ingresando al lóbulo tiroideo. Muchas veces tienes que ligar rama a rama. Y en este caso, como es arterial, ya lo prefiere ligar con un nudo. Ya, la vena sí que sí la sella con el armónico. Eso depende del cirujano. Comienza a decolar la glándula. Esta es el tejido graso. Esa se deja con su pedículo. Y el paso siguiente es ubicar el nervio laringio recurrente. Con mucho cuidado se tiene que encontrar y disecarlo. Porque si no, el riesgo de lesionar el nervio laringio recurrente hace que el paciente salga con disfonía por una parálisis cordal, porque ese nervio inerva a la cuerda vocal. Si la paralizas, el paciente va a tener una alteración de la voz. Y si se paralizan los 2 nervios en una tiroidectomía, el paciente tiene un cuadro de dificultad respiratoria por cordal bilateral y se tiene que hacer de inmediato una traqueotomía de emergencia. Hay un nervio laringio superior que nosotros respetamos, que vale la pena mencionarles. El nervio laringio superior lo que da es el tono de voz, ¿okay? Sobre todo el tono agudo. Ahí está decolando el nervio. ¿Ven? Este blanquito de acá es el nervio. Ok, vamos avanzando un poco. Está terminando de ligar los vasos. Esta es la zona donde está la arteria cricotiroidea, que está muy cercana al nervio. Por eso es que ya no usa nada de calor, para no dar calor, porque el calor también puede lesionar el nervio. Ok. Y ahí lo que va a hacer es anudarlo. Hasta llegar a la parte del berry, que es lo que se encuentra por detrás del istmo de la tiroides, y se extiende. Y esta es la pared anterior esta es la tráquea, ya están cortando el berry.
En este caso, a la altura del istmo se secciona, él como tiene esa pinza, lo está haciendo con la pinza, pero usualmente lo que se tiene que hacer es hacer una sutura, ¿no? Dependiendo, este caso es una tumoración pequeña, pero cuando nosotros tenemos un bocio, sobre todo los bocios que exceden en el tiempo, tienen vasos grandes, ¿no? Entonces, ahí queda la pared anterior de la tráquea, el otro lado no hay necesidad de explorarlo, porque tú has entrado a hacer una hemitiroidectomía, ¿ok? Se hace limpieza del lecho. Okay. Entonces, eso les quería mostrar. De hecho, esto es parte de lo que nosotros hacemos para realizar una cirugía de tiroides. ¿Okay? Es una cirugía que, si bien es cierto, para nosotros debe ser la cirugía más frecuente en realizar, tiene complicaciones que ustedes pueden ser, digamos, muy fastidiosas de resolver. La primera es la hipocalcemia, ¿ya? Esta puede ser transitoria o permanente cuando sobrepasan los 6 meses. Pasados los 6 meses se vuelve permanente. En alguna bibliografía refieren hasta el año. ¿Ya? La hipocalcemia puede llegar hasta el 40%. Y la hipocalcemia se da por la lesión de las glándulas paratiroides. Suele haber una hipocalcemia transitoria por la manipulación. Es decir, ustedes vieron, a veces esas glándulas que son tan pequeñas, nosotros le llamamos como que se atontan en el sentido de su función y se recuperan con el tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces un paciente post-tiroidectomía lo que hay que administrar es calcio, porque si no te va a hacer cuadro de hipocalcemia, ¿no? Te hace el signo de Trousseau, te hace Chebostec, ¿no? Y ya hay casos mucho más severos, te puede hacer una tetania. Los cuadros de disfonía, ¿no? Que son por parálisis cordal, por lesión del nervio laringio recurrente. En caso de parálisis cordal bilateral, te va a producir una afonía y dificultad respiratoria. Esos pacientes son los que les menciono que muchas veces terminan en una traqueotomía, ¿no? A diferencia de la lesión del nervio laringio superior, que es la que te da el tono de la voz, lo que va a producir en ti es que no vas a poder, por así decir, gritar o elevar la voz, ¿no? Entonces, muchas veces estos pacientes, que en algunos casos son transitorias también, es por un cuadro, tienen que ir a terapia de voz, ¿no? Hasta que van recuperando la voz. Entonces, va a depender mucho también de la destreza del cirujano, de ubicar las estructuras ya mencionadas para evitar estas lesiones. Pero una zona que se cierra, digamos, de manera hermética y circunferencial, esta sangre se puede acumular y producir un hematoma asfixiante, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado hasta con el cuadro del sangrado. La lesión del nervio laringio superior van del 2 al 15%. Y los casos de los seromas sí son sumamente raros, ¿no? Pero también por ahí llegan hasta el 4% según bibliografía. ¿Ok? Esto es en lo que consiste la tiroidectomía. Les menciono las complicaciones de la tiroidectomía. Les quería igual mencionar que en el año 2014 acá en Perú se hace la primera tiroidectomía endoscópica transaxilar, en la cual tuve la oportunidad de participar. Esta cirugía fue realizada a cargo del doctor Álvaro Díaz, que era, yo en esa época estaba de residente, pero tuve la oportunidad, fue hecha en el hospital de Loaiza, que es actualmente en donde yo trabajo. Se lograron hacer ya alrededor de 20 a 25 tiroidectomías. De hecho, una de las cosas que te evita, es la que puede llamar más la atención, es la cicatriz, ¿no? O sea, se te extirpa la glándula tiroides, pero por la axila. Entonces, el paciente queda sin cicatriz, además que como es bajo vía endoscópica, te permite identificar las estructuras de una manera un poco mejor, ¿okay? Y además que no te moviliza músculos pretiroideos, entonces la recuperación, digamos, a nivel cervical es mayor cuando se hace por vía endoscópica transaxilar. ¿Okay? Hoy en día
ya en Perú todavía no se ha realizado, pero está la TOEDPA, que es la tiroidectomía endoscópica transoral. Están sacando la tiroides por la boca y en realidad tiene muy buena aceptación, a pesar que todo el mundo pensó de que el riesgo de la infección, ¿no? por la contaminación, pero en realidad ha pasado todas las pruebas, ya se lo están haciendo en China, acá en Brasil también. Esperemos en cualquier momento poder entrenarnos para este tipo de cirugías. Obviamente, este tipo de cirugías que yo les menciono son en patología tiroidea más pequeña, ¿no? Los bóceos que son sumamente grandes no se pueden abordar por vía transaccional. Ok, espero hayan podido tener algunos alcances importantes. Esta es la última diapositiva. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por podernos apoyar en esta oportunidad que estamos realizando esta actividad. ¿Hay algunas preguntitas que les han dejado los chicos? Sí, claro que sí. A ver, vamos Que es, a... ¿las puede ¿Dónde visualizar está? usted o se las menciono? A ver, no, ahorita las veo. Ahorita las veo. Ah, ya. A ver, voy de atrás hacia adelante. Ahora cuando se extirpa por error una de las paratiroides, ¿qué podemos hacer? Ah, ya. Sí, esto es frecuente. Es frecuente, bueno, no tampoco tan frecuente, pero sí puede pasar. Lo que pasa es que la glándula paratiroides muchas veces se puede confundir con grasa, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos in situ, o sea, durante la cirugía es, si es que esa glándula paratiroides se extirpó, lo que hacemos es reimplantarla, ¿no? Digamos que la aplastamos, la glandulita la preparamos y la metemos y la insertamos dentro del músculo, ¿no? En este caso, como tenemos exposición, suele ser al esternocleidomastoideo o cualquier músculo pretiroideo. Y si se ven buenos resultados, ¿no? Se logra producir función normal para tiroides. A ver qué más hay por acá. Una pregunta: ¿es posible que un tratamiento de fertilidad en sí sea el responsable del bono sexual? No, no. En cuanto a la fertilidad, no es que el bocio, o sea, que el bocio sea una consecuencia o viceversa. No es que el bocio te va a permitir, te va a frustrar un embarazo, por así decirlo. El tema hormonal durante la fertilización, que de hecho no es campo mío, muchas veces es por parte, digamos, hormonal de la propia mujer. Lo que pasa es que para que se dé la fertilización, sobre todo en personas que padecen o que están intentando salir embarazadas y no lo pueden hacer, uno de los principios es que hormonalmente la paciente se encuentre bien, ¿ok? Entonces, si extirpas una glándula tiroides, cuando está en un tratamiento de fertilidad, le va a ser más difícil, porque va a tener que tomar la pastilla durante un tiempo hasta controlarlo. Por eso es que cuando está asociado a estos temas de fertilidad y es patología benigna, se difiere el tratamiento quirúrgico, ¿no? Lo que no pasa si es que es cáncer. Pero no es que el bocio sea un producto de la fertilidad o al revés, porque le dio bocio no puede salir embarazada directamente, no, ya la persona tiene un tratamiento para fertilidad, probablemente por alguna otra causa, pero esto no, extirpar una glándula tiroides no va a ayudar. No sé si me deja entender hasta ahí. No hacerle cirugía. Ah, ya, esta es la respuesta de... Ya, estas son respuestas. A ver. Un saludo de Ciudad de México. Ah, qué lindo. Yo estuve por México en mi entrenamiento para la parte de craneofacial y ornática. Tiempo de estancia. Complicaciones y cosas. De hecho, para hablar un poco de
endoscópica transaxilar, que de hecho la hizo uno de mis maestros en el hospital donde trabajo. Es verdad que sí, el tiempo de la cirugía como tal, que de hecho era en ese momento la primera cirugía era mucho más extensa que una tiroidectomía convencional, ¿no? Pero poco a poco se fueron disminuyendo los tiempos, ¿no? Quizá eran de 4 o 5 horas, pero llegó a casi el punto, digamos, de una tiroidectomía convencional. Obviamente todo esto es de acuerdo al adiestramiento que uno va agarrando en la aprendizaje, como en todo, ¿no? En cuanto a los costos es lo mismo, de hecho esto se practicó en un hospital del Estado, entonces, y se necesita de la pinza de coagulación, porque obviamente nosotros no podemos anudar ni suturar nada por de la axila hasta el cuello no llegamos, entonces se tiene que hacer con unas pinzas hemostáticas especiales, que es la que ustedes vieron en el video, pero obviamente estas son más largas, ¿no? Como las que utilizan abdomen, quizá. No sé si habrán visto en alguna de estas cirugías, bueno, hoy en día lo usan hasta para la paroscopía, a veces de vesícula, por ahí. Pueden utilizar ese tipo de pinzas. ¿Ok? Creo que es eso, ¿no? ¿Por qué en cáncer de tiroides lo atiende el endocrinólogo y no el oncólogo? No, bueno, va a depender de las entidades. Tal. El cáncer de tiroides lo trata el cirujano de cabeza y cuello. Lo que pasa es que dentro del entrenamiento, a ver, para que entiendan un poquito, la parte endocrinológica, que es la parte funcional de la glándula tiroides, pues sí, la ve el endocrinólogo. Cuando la parte estructural de la glándula se ve afectada, ya pasa a verlo el especialista quirúrgico. En este caso, en Perú lo hace el cirujano de cabeza y cuello. La especialidad de nosotros de cirugía de cabeza y cuello es, digamos, en distintos países viene siendo distinta, por valga la redundancia. Por ejemplo, en Estados Unidos, el cirujano de cabeza y cuello, cirugía de cabeza y cuello es una subespecialidad. Para ser cirujano de cabeza y cuello tienes que ser otorrino, porque el otorrino o el cirujano endocrino, porque hay cirujano endocrinólogo, pues es otra especialidad, no es la endocrinología, operan los tumores benignos y el cabeza y cuello, opera la parte oncológica. ¿Ok? En Perú, el cirujano de cabeza y cuello opera la parte benigna y la parte oncológica. ¿Ok? No es el endocrinólogo quien trata el cáncer de tiroides. Y, ajá. Bueno, creo que saludos a toda la República Dominicana y Honduras, de todos los países donde se han conectado. Qué bueno poder haber llegado hasta estos lugares. Espero que estén bien. Creo que ha sido todo. Muchas gracias por la invitación. Espero poder contar, pueden contar conmigo para cualquier otro momento. Muchas gracias, doctor. Se le repite el agradecimiento de parte de CISEM, PCJBICA y de Asociación UPAO de Piura por la excelente ponencia que nos acaba de brindar. De verdad, muchas gracias. Gracias también a todos los participantes. Por el grupo de WhatsApp se les va a pasar el post-test, que va a tener una duración de solo 30 minutos. Ya, así que estén atentos, por favor. Y bueno, doctor, de verdad agradecerle infinitamente por el apoyo, por el tiempo, ¿no? que está tomando. Bueno que hagan este tipo de actividades. Está muy bien, yo encantado de poderlos ayudar cuando gusten. Listo. Entonces nos vemos. Cuídense.